Una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal con Ciro, una pizca de sal. No dejes... Hola amigos, próximamente tendremos al artista invitado, escultor y pintor Rodrigo Guillén. No se lo pierda, los esperamos. Hola amigos, una vez más, una pizca de sal con Cío para dar sabor a los sinsabores de la vida. Tenemos hoy un invitado, un amigo, escultor, pintor, Rodrigo Guillén, a quienes vamos a entrevistar y conversar un rato con él. Antes quiero darle las gracias a Pepín Rivero y a Luis Gustavo Rojas por hacer el jingle de mi programa Una pizca de sal con Cío. También a nuestros patrocinadores, Tireman de Luis Orama, Chevin Construction Services, La Jara Distribuidor Independiente y nuestro amigo Pedro Pablo Pérez Santiesteban de Publicaciones Editoriales Entre Líneas, donde se publican los libros de muchos de nosotros los escritores. Y sin más, démosle la bienvenida a Rodrigo Guillén. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Rodrigo, cuéntanos de tu niñez, cómo empezó ese amor tuyo por el arte y de las cosas que tú realizas. Bueno, desde muy pequeño siempre fui un niño con muchas habilidades manuales, ¿no? Y más o menos lo que era el dibujo, que es con lo que se empieza cuando uno es niño, fue alrededor de más o menos los 6 años que empecé a dibujar, hacer mis primeros garabatos, ¿no? Y entonces mi familia, mi papá y mi abuelo trabajaban en una imprenta y ellos traían libros. Y entonces recuerdo que empecé a dibujar a partir de un libro que me trajo que era sobre la historia del cine. Y entonces ahí empecé a hacer los muñequitos de ratón Mickey, del gato Feli, de Betty Boo. Pero más o menos como a los 8 años ya hice un retrato serio de Marilyn Monroe, que fue el que a partir de ahí empecé. Así que empezaste dibujando y la parte de los colores, ¿cómo después pintaste? Bueno, en realidad esa siempre fue una etapa de hacer cosas como hacen los niños, ¿no? Muñequitos, cositas, ¿no? Sí. Pero eso lo interrumpí más o menos como hasta ya la adolescencia, que fue cuando ya empezó la cosa seria con lo que era el arte, ¿no? Yo trabajaba en la Academia de Ciencias, era diseñador gráfico, y ahí en La Habana Vieja habían lo que le decimos casa de cultura, y en esas casas de cultura habían profesores de San Alejandro que enseñaban de forma gratuita a cualquiera que tuviera inclinación, ¿no? Y entonces era por las noches, cuando salía de mi trabajo, yo iba a una casa de cultura ahí en La Habana Vieja, y cuando llegaba, lo primero que vi fueron muchos escultores, y entonces empecé a hacer escultura. O sea, lo que es la pintura todavía no había empezado a ser seria para mí. O sea, tú dirías que empezaste con la escultura. Lo que sí me sirvió la base de dibujo que tenía, ¿no? Claro. Porque bocetabas las cosas antes de esculpirlas. Sí. Y eso ayuda mucho. No es que sea necesario para ser escultor un buen dibujante, pero si lo eres, mucho mejor a tu ventaja.
Estabas hablando de que traían libros de la imprenta con tu papá y demás. Creo que esa es una cosa que he notado a través de los años que nos conocemos, que veo que tú eres una persona que lees mucho y investigas y buscas, incluso para tus pinturas y tus esculturas, buscas mucha información. Mi casa era como una biblioteca. Ujú. No había pared que hubiera un librero. Todo estaba lleno de libreros. Y cada vez que se imprimía un libro en esa imprenta, mi papá traía un Un ejemplar. ejemplar. Y entonces, tú sabes, leí muchas aventuras, muchas cosas policíacas. Lo que pasa es que hoy en la actualidad tenemos la internet y es más fácil, Más ¿no? fácil encontrar. Hacer una búsqueda de algo, no necesariamente hay que ir al libro de Lojita, ¿no? Soy un poco ya más vago para eso. Y entonces, y lo otro que te facilita la cosa moderna es que a veces es un documental, o sea, te Sí, visualiza es como si lo que estás es más leyendo. que leer porque te están explicándolo todo. Pero siempre me he tomado en serio hacer cualquier cosa, tanto escultura como pintura, bajo un concepto estudiado. Ujú. O sea, independientemente de la inspiración, siempre estudio lo que voy a Prepararte, hacer. sí, sí. Hay una cosa que me llama la atención. Yo te conocí en una galería, la de Domingo Padrón en Ponce de León, por el año 2003. Desde entonces nos conocemos. Y recuerdo que tengo la dicha de poseer esa escultura que tanto admiré que estaban exhibiendo tuya, que se llama Trípode, una escultura de madera. Eh, Surrealista, se podría decir, Abstracto. abstracta. Porque yo era más de las pinturas y de las esculturas que uno, más realistas, más, tú sabes, no. De hecho, lo digo siempre, Picasso a mí no me dice nada. Yo sé que influencia a muchas personas, pero a mí no me dice mucho Picasso. Sin embargo, al conocerte y ver tus pinturas, que también poseo varias pinturas tuyas, me doy cuenta de que hay otra manera de verlo. O sea, que contigo yo he aprendido a, a ver eso abstracto o surrealista y me ha ayudado a conocer a otros artistas que hacen cosas parecidas, no iguales porque cada uno tiene su estilo propio, pero eso me enseñó, ¿no? Con la amistad tuya y viendo tu trabajo para apreciar ese tipo de arte. Eh, ¿Tú trabajas solamente madera o mármol? Yo trabajo en la escultura, he trabajado la madera, la piedra y el mármol. O, O sea, esos tres materiales. En el caso de la figura que todos están acostumbrados a ver, que son las esculturas figurativas, la de Miguel Ángel y todas esas cosas, entonces es muy difícil leer o ver un abstracto. claro. Porque el abstracto, independientemente de que son piezas muy bonitas, hay, independientemente del concepto, hay mucha inspiración del artista. O sea, tú Es la manera en que tú lo ves. tratas de llevar la figura humana a algo que no sea exactamente igual, pero él la sigue viendo como figura humana. Ujú. Y entonces para muchas personas es más difícil, porque dice, ay, es muy simple, a veces tú ves un árbol y tú dices, este árbol tiene un torso de una mujer, y entonces a partir de ahí, pero está abstracto, porque ahí no hay nada figurativo, ¿no? Y en el caso mío, cuando empecé, me ayudó mucho trabajar sobre materiales que no tuvieran una forma simétrica. Claro, claro. Vamos a seguir hablando de las pinturas después. ¿En qué año viniste de Cuba? Yo llegué aquí en el año 98. 98. Y al llegar, ¿encontraste que era fácil? Porque tengo entendido que tú en Cuba vendías tu arte. Yo dejé de hacer mi trabajo como diseñador para dedicarme en Cuba puramente al arte, ¿no? Entonces, en realidad, en Cuba fueron alrededor de 20 años como escultor puro. O sea, fui más escultor que pintor. Cuando llegué a este país, logré sacar 5 obras de arte mías, esculturas, y traerlas aquí en Miami. Y a la semana de estar aquí, por una forma casual, encontré a un señor y me dice,
¿tú eres artista? Digo, sí, porque me vio con el pelo largo y eso, me dijo, ¿qué hace? Digo, no, yo soy escultor. Dice, no, mira, tenemos una exposición en el Convention Center en Miami Beach, que es gratis, ¿te gustaría participar? Y yo le dije, bueno, lo único que tengo son 5 horas. Dice, no importa, con eso mismo. Y ahí empecé. Qué bien. Vamos a tomar un corte comercial y enseguida regresamos con Rodrigo Guillén. De la vida. Continuamos con una pizca de sal con Cío y con nuestro invitado, el escultor y pintor Rodrigo Guillén. Rodrigo, estábamos conversando de cuando llegaste aquí a Estados Unidos, que te invitaron a participar de esa exhibición en Miami Beach, ¿fue? Ajá, en el Convention Center. En realidad esa exposición fue la que me abrió a mí las vías para conocer personas que estaban aquí en Miami involucrados en el arte y por ejemplo conocí a la dueña de una galería que estaba en Coral Gable que se llama Padrón, la Galería Padrón, y ahí empecé a exponer mis esculturas, ¿no? Ahí fue donde Cuando nos aquellos conocimos, sí. se usaban los viernes de galerías en Coral Gable, que ya sí, no los existen, viernes de galería y después los viernes últimos culturales. viernes de cada mes. Sí, sí. Sí, que es diferente a viernes culturales. Ese era para las galerías. Tengo entendido que después empezaste a hacer diferentes cuestiones aquí en la ciudad. ¿Aquel programa? Más o menos como al año de estar aquí, fui contratado por un programa que se llamaba One Art, que le daba after school a clases a niños afroamericanos en el Design District y ahí estuve como 3 o 4 años dándole clases a esos niños de lo mismo era dibujo, alambrería artística, papel maché, diferentes variantes artísticas para que ellos aprendieran. ¿Y qué tiempo estuviste ahí? Estuve como casi 4 años. Eran en las tardes cuando ellos salían de la escuela. Sí, un after school para que no andaran mataperreando por las calles. ¿Trabajaban en conjunto con la policía, el departamento de policía? O sea, el programa lo patrocinaba la policía de la ciudad. O sea, ellos le ayudaba que no estuvieran esos niños haciendo cosas malas en las calles, ¿no? Interesante. También tengo entendido, cuando yo te conocí, que estabas todavía en One Art, una de las cosas que me llamó la atención, creo que tú llevabas aquí apenas menos de 3 años, cuando nos conocimos en el 2003, y yo recuerdo que cuando empezamos a hablar con aquel señor, Fernando Alessandri, él estaba en la Galería Padrón ese día cuando yo vi la escultura que yo adquirí después, que es Trípode, que luego le vamos a hablar de ella. Yo recuerdo que también estuviste en un proyecto para la ciudad que era en Naranja, en la ciudad de Naranja. Ok, todo el mundo sabe que es muy difícil vivir del arte, ¿no? Claro. Entonces yo, colateral a lo que es la parte artística, aprendí el oficio de la construcción, lo mismo hago instalaciones de losa. Qué bueno que lo sepan. Electricidad, o sea, soy un handyman que hago remodelaciones completas. Y entonces conocí un arquitecto que estaba haciendo una nueva carretera en la US One hasta Naranja, y entonces la carretera para las estaciones de buses. Uh-huh. Y entonces había una parte artística y no se sabía lo que iba a hacer, y yo presenté una maqueta con pedazos de losas rotas y entonces le gustó la idea y ellos aceptaron. Entonces desde la 132 hasta la 164 sur por la US One, todas estaciones de guagua
los murales de losas rotas que tienen el piso son míos. O sea, los bus station hasta Naranja, Eran 3 murales por cada estación. 3 murales por cada estación. Y tú, fueron hechas por Guillén. Sí, me tenía que buscar la historia del área donde estaba la Claro. estación de bus Para ver lo que ibas a diseñar. para ver lo que iba a diseñar. Se sometía a un meeting con los ciudadanos del área y se aprobaba la maqueta y entonces se hacía. Más o menos en qué tiempo fue eso? Se dice, ellos estaban bastante apuraditos, lo hice como en un mes y algo, Wow, las 9 estaciones. interesante. Otro programa que ese sí fue más reciente fue en Hialeah. Bueno, eso, Hialeah es una ciudad que el alcalde que tiene en estos momentos se ha preocupado por ambientar la ciudad con Ujú. cosas artísticas. Y entonces había una idea de colocar un flamenco, que es la mascota de la Sí, ciudad, de la ciudad. en diferentes áreas, ¿no? Entonces se contrataron un grupo de artistas, eran como 10 o 14 A mí me gustó más esa idea, pintores. porque tú sabes que en Hialeah hay unos lugares que tienen las vacas. Pero no sé si ese es Miami No, Lakes. las vacas no son de Hialeah. No, son de Hialeah Gardens o Miami Porque Lakes. en Coconogro es el pavo real, Yo creo que es en Miami Lakes las vacas. es posible. Sí. Pero cuando yo oí la historia de los flamingos, es como decir los caballos, los gallos que vemos por la calle 8, Ajá. pero con flamingos en esa parte de Y Hialeah. entonces El tuyo está cerca de una biblioteca. casi todos fueron colocados frente a bibliotecas. Mm. Y entonces el mío está en la 4 del West, en una biblioteca que se llama Biblioteca Curtis, algo así. Ahí está, o sea, nos daban el flamenco en bruto en Faberglass y cada pintor Ponía dibujaba en el su cuerpo su estilo. Qué El interesante. mío tenía que ver con las cosas de factoría, porque Hialeah es la ciudad que De las fábricas progresa, y de ¿no? todo. De la factoría. Sí. Muy interesante. Decías que tú empezaste con esculturas, pero luego te fuiste metiendo en la parte de la pintura. Bueno, ¿Cómo empezó eso? En Cuba yo fui escultor puro y dibujaba o pintaba, pero para mí. O sea, tenía mucho miedo presentar mis pinturas, ¿no? Y entonces, para las personas autodidactas, existe una convocatoria donde tú presentas unas obras y te hacen artista independiente, que es lo similar a estar graduado de San Alejandro. Uh-huh. Y entonces yo me presenté como escultor. Uh-huh. Y ahí fue. Ahora, cuando llegué aquí a Miami, era muy difícil hacer la escultura porque se necesita espacio, sí, claro. Mucho polvo, acerrín, virutas de madera, virutas de piedra, y vivía rentado, y entonces fue cuando empecé con los pinceles a hacer pintura. De hecho, he visto pinturas tuyas que uno las mira y te recuerdan esculturas, porque tal vez esa influencia tuya... Las primeras cosas que hice sí se notaba la influencia, beta de escultor, ¿no? Pero ya, tú sabes, fui madurando en la pintura y madurando y creo que lo que hago en estos momentos es con lo que mejor me siento y a la gente le gusta, ¿no? Yo pienso, creo que lo dije alguna vez mirando alguna obra tuya, Guillén, y es que un artista puede, ¿cómo te diría? Un dibujante, un pintor, pinta cualquier cosa, mira una revista, mira un cuadro, mira un paisaje, pero cuando uno crea cosas que son únicas, y es que tú tienes un sello en tu pintura, es fácil cuando uno ve la pintura tuya saber esta pintura es de Rodrigo Guillén. O sea, eso es lo que la mayoría de los artistas buscan, tener un sello propio, un estilo propio, para que donde quiera que esté la gente diga, ahí hay un Guillén, ahí hay un esto, un otro. Y entonces yo creo que hoy en la actualidad mi pintura ha logrado eso. Yo creo que un sello muy Estoy segura. particular. Sí. Y eso
bueno, ¿no? Eso es bueno. porque cada una de las pinturas tuyas, Guillén, no tiene, o sea, es única, no es una copia de otra o una cosa parecida a otra, casi siempre. Tuviste diferentes épocas. Yo me recuerdo que hubo una etapa Sí, tuya hay que una trayectoria, viviste porque cerca del mar soy una persona que me influyo mucho por el por el ambiente, ambiente, y sí. entonces cuando cambio de lugar, cambio el concepto de las cosas. Viví cerca del mar y ahí trabajé mucho lo que era la temática de la sirena, los Yo me peces, recuerdo. la cosa Y una sirena ecológica. que no se ve mucho, porque siempre que ponen a una sirena es la cara, el busto de mujer y entonces la cola del pez. Tú hacías un cuerpo, pero la cabeza era la cabeza de un pez, Era al revés. al revés. Tú hacías eso siempre me llamó la atención. Luego empezaste en una época de cafeteras, Las cafeteras también, otra parte. otra, así como diferentes etapas, ¿no? Sí. Que has tenido. Y Al principio la de las trabajaba islas, dos colores, porque el color, o sea, nunca he sido muy adicto al color. Siempre me han gustado los tonos ocre, uh-huh. las cosas más oscuras, ¿no? Y entonces al principio era muy modesto con el color. Trabajaba azul o negro, ¿Se o puede sea, dos decir el colores. por qué? No, es O, miedo que uno coge por boberías, ¿no? Y sí, a veces uno se deja guiar por, por cosas que no, porque yo mismo no enseñaba mi pintura, y eso precisamente sí. aquí en Miami, yo cuando empecé tampoco lo enseñaba. Y alguien estuvo en la casa y vio los cuadros y me dijo, ¿y quién es el pintor ese? Digo yo, dice, ¿y por qué tú no sacas a vender eso si eso está buenísimo? Claro que Y sí. yo no lo Y no, sabía, sí, ¿entiendes? muchas veces el talento que uno tiene no lo comparte hasta que alguien lo aprecia y te ayuda a... Bueno, vamos a seguir hablando de pinturas y tenemos varias pinturas que nos trajo Guillén, así que enseguida regresamos, vamos a otra pausa comercial y de nuevo con una pizca de sal con Cío. Hola amigos, de nuevo acá con el invitado de hoy en una pizca de sal con Cío, el escultor y pintor Rodrigo Guillén. Me gusta siempre que empiezo mis segmentos explicándoles, porque hay quien se sintoniza más tarde, aunque estos programas quedan después para todo el mundo verlos completos, pero siempre me gusta identificar los segmentos en lo que estamos haciendo. Hablábamos, Guillén, de tus pinturas. Tuviste etapas del mar, etapas del café, cambiaste de los colores ocres o a más color. ¿Tú sientes que tu estado de ánimo influencia para ese tipo de cosas? Sí, o sea, los artistas por lo general trabajan por inspiración, por estado de ánimo. Si se sienten deprimidos, pintan una cosa; si están enamorados, pintan otra. Yo a veces soy así, pero ya esa etapa yo la Sí, pasé, ya la ¿no? pasaste, sí. Yo ahora me he enfocado en mi pintura en trabajar cosas que las personas tienen tabúes con ellas. Por ejemplo, yo hoy en la actualidad trabajo mucho las religiones, la afrocubana y la religión católica, pero la muestro de una forma diferente, o sea, la muestro de una forma más artística para que se pueda colgar un cuadro afrocubano en una casa y no se vea como una cosa Sí, de religiosa en sí. religiosa en Sí, sí. sí. Y entonces trabajo esa y otras cosas que hago, como en el caso viví como 3 o 4 años en Hialeah, y la temática esa de las fábricas, de las factorías,
influyó mucho en mí y trabajé mucho esos temas. He trabajado también los temas de los balseros. ¿Has hecho José Martí? Porque yo veo que muchos pintores acá... Estando en Hialeah, ahí hay una galería que todos los meses hacía exposiciones que se llama el Milander Center, y entonces, por ejemplo, el día del natalicio Martí se exponía algo sobre Martí, el día de la mujer algo sobre la mujer, y era muy interesante, ¿no? La temática cubana, digamos, el paisaje cubano, se ha explotado demasiado, yo diría un poco hasta el cansancio si se quiere, entre los pintores aquí en Miami, la nostalgia, la melancolía, pero a veces algunos artistas como que lo llevan como que es la única temática. ¿Qué tú crees de eso? Eso yo pienso que, bueno, cada artista pinta lo que le gusta pintar, ¿no? Uh-huh. Yo respeto a los paisajistas, es un arte muy difícil, igual que el retrato, pero yo, si tú me dices que pinte un Framboyán o un Valle Viñales, yo lo pintaría a mi estilo, claro, pero no de la forma que lo pintan estamos los otros acostumbrados a verlo. Uh-huh. Porque yo creo que, esa es mi opinión muy particular, que está muy trillado esas temáticas. Sí, eso sí, tío. Y no te identificas porque no, o sea, uno lo que busca es ser diferente. Y no ser único, igual, único, y no. ser no. único, y entonces, por eso nunca me han... He hecho gallos, yo he hecho gallos, pero los gallos míos no se parecen a los de nadie. Los gallos de... ¿Entiendes? Y entonces, o sea, cada vez que me proponen algo, yo lo tomo como un reto y lo hago. Yo nunca pinté a Martí, sin embargo, he hecho 3 Martí, y creo que y la Virgen de la Caridad del Cobre también la pinta varias. El primer José Martí que pinté, entre los comentarios que tuve en Facebook, alguien puso, esto está de museo, porque nadie había visto un José Martí así. Entonces, esas son las cosas que me motivan para seguir siendo diferente, ¿no? Tú dirías que, por ejemplo, los escritores a veces escriben novelas, cuentos, poemas, lo que sea, y llega un punto que les da como lo que le llaman los americanos un writer's block, o sea, que se bloquean por un tiempo y no les sale nada, ¿no? Sí, no, ¿te ha pasado? Eso ha pasado y a veces dura meses, pero eso, de la forma que yo lo rompo es yendo a una exposición o viendo documentales de arte o viendo muchos libros de arte. Es como yo rompo ese bloqueo, sí. Otra cosa que quería decir es que entre los patrocinadores que tú tienes uh-huh. ahí, que ¿cómo se llama? Publicaciones entre líneas, Pedro Pablo ha cogido muchas pinturas mías para carátulas de sus libros. Muy importante. Muchos libros de algunos escritores de acá de Miami han publicado sus libros con Pedro Pablo Pérez Santiesteban de Publicaciones Entre Líneas, y las portadas de esos libros han sido pinturas de Rodrigo Guillén. Muy interesante, que no se nos haya olvidado ese detalle. También una de las cosas que quería preguntarte, además, tú sabes que como hemos dicho siempre, de la escritura, de la pintura, de eso, generalmente no se vive. Uno tiene que tener un trabajo, como dice, que pague el alquiler, ¿no? Y yo sé que tú te has dedicado a hacer muchos trabajos en cuanto a construcción, de remodelar, de poner pisos de madera, de losas, de mármol, de remodelar baños, que de hecho lo hiciste aquí en mi casa. Le has hecho varias remodelaciones y cuestiones a Pedro Pablo Pérez Santiesteban, a muchas amistades y muchas personas que te han contactado, que generalmente no ha habido necesidad de hacer ningún flyer de promoción, porque sí, solo trabajo por recomendaciones. Por recomendaciones, tú sabes. Y sí se los recomiendo, y además del trabajo que pueda hacer, que indiscutible es muy bueno, es el punto de vista de un artista. O sea, que es un trabajo de remodelación, de un baño, de una cocina, pero siempre le van a dar la idea. Si los dueños o los clientes muchas veces me dan la libertad para yo hacerle el diseño de lo que quieren hacer, y le he facilitado mucho las cosas, ¿no? Y en ocasiones hay personas que no solamente le has hecho la remodelación, sino que han visto tus cuadros
y Ajá. te han comprado los cuadros para adornar sus propios hogares. Ujú. Así que También mira, ha pasado. ha pasado esas Bueno, cosas. siempre me anuncio como artista cuando voy a hacer una remodelación. Claro, claro que sí. Eso es muy importante porque cualquiera pone un clavo, cualquiera pone un gabinete en la pared o lo que sea, pero no es lo mismo el punto de vista de un artista que sabe de colores, de decoraciones y demás. Así que, ¿qué nos trajiste por ahí? Ese Bueno, chiquitico que estoy hoy viendo. les traje para mostrar 5 obras. Ujú. El medio en que trabajo es óleo, no Ujú. me gusta el acrílico. O sea, trabajo el Claro. óleo y lo trabajo sobre tela, o sea, en canvas o sobre cartulina. Esto es una pintura que yo le llamé la Torre de Babel. Vamos a ponerla aquí para que se vea. La Torre de Babel. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel en la Biblia, que se pusieron a construir una torre que llegara al cielo, pero empezaron todos a discutir, nadie se ponía de acuerdo, según la Biblia, y entonces, ¿qué pasó? Que los mandaron a que cada uno hablara un idioma diferente y nadie se entendía. Pero lo que estábamos hablando al principio, esto es lo que se llama una obra artística en realidad. Una versión muy diferente, muy única de Rodrigo Guillén. Fíjense que parece como un cono que sube de la cabeza. Y las diferentes puertas es los diferentes lenguajes. Los diferentes lenguajes, ¿ves? Cada diseño, como ven aquí, ¿ves? Cada diseño. ¿Qué otra cosa nos trajiste por ahí? Bueno, como le hablé sobre las factorías y esas cosas, aquí le traje, esta se llama Factoría, pero es de una serie, esta es la número 3. Es una serie ahí lo pueden ver, Ahí están las maquinarias y las personas como caminando por los pasillos. entre los pasillos de las maquinarias, de las factorías de Hialeah. Mira, me salió en verso. Es otra que se llama La Fábrica. La Fábrica. Ahí lo ven. Eso es un abstracto figurativo. Que O sea, ahí hay cafeteras, hay maquinarias también, están las personas. un poquito de todo. Y se llama así La Factoría. Y aquel bonito con el verde. Y esto se llama Sueño Onírico y es un collage de todo lo que puede uno engendrar en la mente en un sueño, ¿no? Es muy fantasiosa, ¿no? Un poquito de todo. Ahí hay serpientes, hay... Porque está como trabajo la cosa afrocubana, están estos caracoles que se llaman kauri, que se usan mucho en la religión yoruba. Cuando dicen tirar los caracoles. Ajá, y los uso mucho en mi obra. En tu obra. Los kauri. Antes de mostrar otra pintura que me gusta mucho, que no hace mucho Guillén pintó, vamos a otro corte comercial y enseguida regresamos con las pinturas y la escultura de Rodrigo Guillén. Una pizca de sal con silo, una pizca de sal con silo, una pizca de sal con silo, una pizca de sal. Hola amigos, de regreso para nuestro cuarto segmento con el artista Rodrigo Guillén, artista plástico. Guillén, hay una pintura que trajiste hoy que me encanta, se llama Cordero de Dios. Es una pintura que tendrá más o menos un mes de realizada o un mes y algo, ¿no? Es bien reciente y es una pintura que me nació hacerla porque desgraciadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles donde se nos han ido seres queridos, amistades que apreciábamos mucho y entonces recurrí a esa fe que todos tenemos que tener en Dios o en los dioses. Sí, en la creencia que cada persona crea. Y entonces se me ocurrió hacer el Cordero de Dios. Aquí a ver.
Vamos muestro a mostrarla y así tú nos vas un explicando un poquito poco. grande, A ver, sí, ahí se ve bastante bien. ¿no? Ok. Vamos a empezar por la parte de arriba. Está el cordero sacrificado. La esencia del cuadro es un crucifijo, o sea, es una cruz, Ujú. y en la parte superior está el cordero en una pose de ser sacrificado, y toda su sangre cae sobre los hombros de este Cristo. Yo escogí este Cristo bizantino porque es un Cristo que tiene una mirada de paz, Ahí lo pero pueden- ahí también lo pueden ver ahí. tiene la mirada como que te está vigilando, te está mirando, ¿no? Ujú. Y entonces de un lado quise poner un grupo de arcángeles que son Acá. los guardianes de él, los que anuncian los misterios, y de otro lado está lo que es la Iglesia Católica, que son la los parte que eclesiástica. predican la palabra del Señor. Ujú. Y o sea, los dos cuadros que están arriba al lado de la cruz están en un cielo muy oscuro, que con esto lo que estoy representando son las penurias, los miedos, la falta de fe, y en estos dos abajo que hay más claridad, en uno está como un camino de nubes y al final está Dios esperándonos Sí, con los como brazos iluminado, abiertos, sí. y de este lado, en forma de gruta, pero son nubes también, está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Muy bueno. Ese cuadro, la verdad es que me encantó cuando lo pusiste en tu muro, porque yo quiero que sepan que Rodrigo Guillén está en Facebook por la parte de Rodrigo Guillén, Uh-huh. y ahí pueden ver muchas Ellos de pueden sus conocer obras. mis obras, y si quieren contratarme con algo, se comuniquen por el Messenger y Ujú. ya. Y también pueden llamarlo, ya les digo, además de un artista, remodela, pone piso, hace baños y tiene otro ángulo, como digo yo, la mirada de un artista que puede, incluso te puede dar ideas. Porque, por ejemplo, cuando él remodeló el baño máster mío, los colores y las cosas que se escogieron, yo escuché los consejos de él para poderlo remodelar. Así que lo pueden también llamar al 786-606-1768. Repito, 786-606-1768 es el celular. Y si no contesto, dejen mensaje. Le dejan el A veces estoy mensaje, trabajando, ¿no? porque si está trabajando, no queremos que coja la corriente o se caiga de la escalera o se dé un martillazo, ¿no? Una cosa que este fue el momento en que yo conocí a Rodrigo Guillén en la Galería Padrón en esos años 2003. Y yo conocí a Guillén con presentando precisamente esta escultura que ustedes ven, déjame ver si la pueden apreciar desde ahí. Ven esa escultura ahí detrás de nosotros. Se llama Trípode. Esa escultura está hecha en madera. ¿Qué tipo de madera será esa? Caoba. Caoba, en caoba. Esa la tengo puesta yo encima de mi chimenea en la sala. Que cuando yo hacía mis tertulias, la gente venía y la veía. El nombre de trípodes es lo que se me ocurrió para mí es, no sé si ustedes saben que las mesas de 3 patas no cojean. Entonces, para mí una familia son las 3 patas son las 3 patas de una mesa, y ahí está representado de forma abstracta una familia. Uh-huh. Y así se llama Trípode. Y a mí me gustó mucho ese día ver esa escultura. Pregunté si estaba presente el artista, y este muchacho Fernando fue el que me dijo, sí, aquí está el señor Rodrigo Guillén. Ahí nos conocimos, lo entrevisté para el periódico donde yo escribí en aquel momento, era Art Deco Tropical, y ahí, además de conocer al artista, entrevistarlo, comenzó una bonita amistad que hasta los días de hoy pues seguimos compartiendo, y me honra mucho que hayas podido venir a mi programa y que nos hayas presentado todas estas cosas. Bueno, gracias por invitarme y gracias a los teleaudientes. ¿Y qué consejo le darías a los que nos escuchan, a las que les gusta el arte, que les gustaría pintar, hacer esculturas? Bueno, yo pienso que
en el caso mío funciona y se lo aconsejo que siempre hay que tener un incentivo en la vida para complementar. Hay quien le gusta leer, hay quien ve el cine. Entonces, si tienes una cierta habilidad para dibujar, yo creo que todas esas cosas que te vienen a la cabeza cuando estás aburrida, cuando estás triste, las puedes pintar, ¿no? Y eso es una terapia muy buena para la soledad también, ¿no? También, exactamente. Así que bueno, ahí les dejo con Trípode y con mi amigo Rodrigo Guillén, que nos ha acompañado en este bonito programa, que ha fluido con un amor al arte y a todas las cosas bellas. Y como siempre les digo, amigos, no se depriman, no tengan miedo, no caigan en la mediocridad, en el aburrimiento. La vida es bella a pesar de todo, a pesar de lo que nos hemos estado sufriendo por personas queridas que se nos han ido. Como tú dijiste, Rodrigo, hay una dificultad tremenda en estos momentos de muerte, de enfermedades, pero no perdamos las esperanzas. Siempre hay una esperanza para realizar algo. Y cuando nos llega el tiempo de irnos, nos llegó. Nadie nació para semilla, decía mi padre. Ninguno de nosotros vamos a salir vivos de esta vida. Así que el arte, siempre lo digo, Dios y el arte van de la mano. Me da mucho gusto haberte tenido y que nuestros radiotelevidentes nos hayan visto. Damos las gracias a nuestro canal de GCTV One de Giselle Casas y les pedimos que se suscriban. Eso es muy importante para poder seguir llevándoles estos programas. No se pierdan todos los viernes una pizca de sal con Cío para dar sabor a los sinsabores de la vida. Así que sin más, ha sido un gusto, Rodrigo. Chao. Una pizca de sal con Cío, una pizca de sal con Cío, una pizca de sal con Cío, una pizca de sal. No dejemos de darle sabor a los sinsabores de la vida. Hoy venimos